Nuestro tercer punto que explica cómo el hombre es capaz de Dios, o el ser humano es capaz de Dios. Y tenemos que ahora sí hablar sobre el conocimiento de Dios según la iglesia. Quiero que lean bueno, que lean, no, yo lo voy a leer. Es tomado del Concilio Vaticano I, la Constitución Dogmática Dei Filius. Y pues también está entre los numerales del catecismo el numeral 36 que ustedes leyeron. La Santa Madre Iglesia mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza, póngale cuidado a esto, conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier ser humano, por su capacidad de poder penetrar, es decir, por sus capacidades cognitivas, las que están aquí, por eso puse esos dos cerebritos, por sus capacidades, por esa luz natural, por esa razón propiamente humana, puede llegar al conocimiento de Dios, puede llegar a entender que Dios existe, es decir, puede hacerse capaz de Dios. Pero nosotros, y esto lo guarda la iglesia de una forma muy grande, ya entendido, a la luz de la revelación, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios? Cuando se habla de la imagen, se habla de un molde especial que no es el que se le dio a los animales, sino es solo para el ser humano. ¿Y qué quiere decir este molde? Que hay una huella especial de Dios en el ser humano, diferente al de toda la creación. Ya sabemos que en toda la creación hay una huella de Dios, pues hay una huella del creador en la creación, es lógico. Pero en el ser humano hay un molde especial, hay una huella especial que le capacita a qué? Que le capacita para dar y recibir. ¿Eso qué quiere decir? Le capacita para el intercambio. El ser humano no ha sido creado para estar solo ni para vivir solo. El ser humano ha sido creado para la comunión, para el encuentro, para dar a otros y recibir de otros. Y eso lo va transformando. En el ser humano hay esa huella de la divinidad y está capacitado para dar a Dios y recibir de Dios. Y eso lo va transformando. Es decir, para la comunión con Dios, para ese intercambio especial. El decir que somos imagen de Dios no es solamente decir que tenemos unas capacidades, no es solamente decir que tenemos unas capacidades especiales, como la inteligencia, como la voluntad, sino que nosotros tenemos esa capacidad de relacionarnos con Dios, de comprender esto, es decir, de dar y recibir. Hay un intercambio de bienes. Nosotros, pues a Dios no le podemos dar nada para engrandecerlo, ¿sí? Lo que le damos es nuestra aceptación, nuestra respuesta, acordémonos la primera diapositiva, nuestra respuesta es lo que le damos a Dios, pero Dios nos da todo. Nosotros lo que tenemos que hacer es responderle. De la imagen de Dios nosotros podemos decir muchísimas cosas. Voy a cambiar de pantalla un momento, por favor. Y esta pantalla. Listo, ya están viendo esta pantalla, miren. En internet se encuentra un documento de la Comisión Teológica Internacional, espero que ya lo estén viendo todos, que se llama Comunión y Servicio, la persona humana creada a imagen de Dios. Y ahí tú puedes profundizar qué significa ser imagen de Dios. Pero básicamente se los voy a decir, el ser humano tiene una parte exterior y una parte interior, es decir, una parte material, el cuerpo, y una parte interior, el alma, ¿sí? Ha sido creado como hombre y mujer, ha sido creado para la comunión, y al decir ha sido creado para la comunión es que el ser humano se hace humano con lo humano, no se hace humano fuera de lo humano. Es decir, el ejemplo ese de Tarzán, el rey de los simios allá, pues verdaderamente nos muestra que ese hombre no se dignificó como humano, sino que era un gorila.
Era un ser humano, pero era como una especie de gorila, de mico. Ustedes pueden ver que la naturaleza humana se hace humana con lo humano, es decir, necesitamos el encuentro con el otro, ¿sí? Y bueno, ahí hay diferentes ideas y es un documento bastante valioso para que ustedes lo puedan mirar y lo puedan seguir y ya profundizar. Vamos a volver a nuestra pantalla, a nuestra presentación. Dos personas, el hombre, la mujer. Espero que lo estén viendo. Creados a imagen de Dios. Si tú tienes a alguien al lado, vives con alguien, míralo. O mírala. Y así sea feito, negrito, lo que sea, o la que sea, espelucado, ahí está la imagen de Dios. En esa persona hay una huella de la divinidad. Si hay una huella de la divinidad, si está una huella de Dios especialísima, nosotros tenemos que empezar a valorar de mejor forma la dignidad humana. Es decir, nosotros tenemos que empezar a pensar en los seres humanos de una manera diferente, ya no como una máquina en un engranaje, no como solamente un sistema biológico de intercambio de sustancias químicas, sino como algo especial, algo diferente. Así lo veas muy feo, muy fea en este instante, no lo sé. Pero ahí hay una huella de la divinidad. Ahí está la imagen de Dios clarísima. ¿Hay dificultades? Hay dificultades para comprender esto. No es fácil comprender que en el ser humano está esa huella de Dios especial y diferente de toda la creación. Entonces, nosotros necesitamos la luz de la revelación. A la luz natural, nosotros sabemos que en el ser humano hay algo especial, pero con la luz de la revelación comprendemos la dignidad tan alta del ser humano. ¿Y en dónde la entendemos? La entendemos en el verbo que se encarnó y tomó la condición humana. Es decir, el verbo no se encarnó en un animal, el verbo no se encarnó en una planta, el verbo se encarnó en el ser humano. Y ahí nos mostró la grandeza de la dignidad humana. Por eso cuando nosotros hablamos de que somos imagen de Dios, nosotros tenemos que decir que la imagen perfecta de Dios se llama Jesucristo. Por eso decimos que Él es el verdadero hombre. Y al decir que Él es el verdadero hombre, es que Él es el modelo al cual nosotros tenemos que tender como seres humanos. Es decir, nosotros los seres humanos somos creados a la imagen de Dios. Acuérdense de la cita de Efesios. Él es imagen del Dios invisible, Jesucristo. Primogénito de toda criatura, primero de toda criatura. Él es anterior a todo, Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Pues por Él fueron creadas consigo todas las cosas. Todas las cosas. Porque Él era el molde especial. Terrestres y celestes, visibles e invisibles. Y sigue la cita bíblica. Cuando Cristo se encarnó, y eso ya lo entendemos por la revelación, podemos comprender en Él la verdadera imagen de Dios y cómo la dignidad del ser humano es tan alta. Al decir alguien es imagen de Dios es altísimo lo que estamos diciendo, al tener esta comprensión. Cuarta idea. Si sabemos que el hombre es capaz de Dios, que está capacitado para Dios, que Dios mismo se dignó por voluntad propia tomar la condición humana en Jesucristo, bueno, entonces, ¿qué podemos decir de Dios? Bueno, lo primero que podemos decir es que sí existe la posibilidad de hablar de Dios, por lo que hemos visto. El ser humano sí es capaz de Dios y sí puede hablar de Dios. Pero ¿cómo puede hablar si nuestras comprensiones de lo trascendente, de lo infinito, y nosotros somos finitos?
pues nuestras comprensiones son finitas y nuestro hablar de Dios es finito. Por eso está esta idea. Puesto que nuestro conocimiento de Dios es limitado, nuestro lenguaje sobre Dios también lo es. Nosotros tenemos una idea, y eso tienen que irlo comprendiendo, en la teología cristiana, y es que hablamos que Dios es un misterio, el misterio de Dios, que se nos ha revelado, decimos así, en Jesucristo. El misterio de Dios que se nos ha revelado en Jesucristo. ¿Qué significa cuando hablamos de misterio? No significa que Dios es alguien oculto, oscuro, que no se puede conocer. No. Cuando hablamos de que Dios es un misterio, quiere decir que el ser humano no alcanza a comprenderlo ni abarcarlo en su totalidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos limitados y el ser humano es ilimitado. Entonces las comprensiones que nosotros tengamos de Dios son limitadas. Lo más cercano y lo que nosotros comprendemos como la manifestación más grande de esa revelación de Dios se llama Jesucristo. Por eso, cuando buscamos comprender a Dios, tenemos que tener la óptica de Cristo. Tenemos que mirar a Cristo. Y empezamos a entender la plenitud de la revelación y empezamos a comprender más fuertemente a Dios. Entonces, recordemos algo. Podemos nombrar a Dios a partir de las perfecciones de las criaturas, claro, al ver al ser humano. Podemos nombrar a Dios al ver la creación, claro que sí, podemos decir que Dios es orden. Si miramos las criaturas, podemos decir que Dios hay bondad en Dios, que Dios es misericordioso, amoroso, etcétera. Pero si también nos apoyamos de la revelación, pues podemos tener una comprensión un poco más amplia. Hasta aquí esta charla que nos explica sobre cómo el hombre es capaz de Dios, cualquier ser humano, creyentes o no creyentes. Creyentes se apoyan en la luz natural y en la luz de la revelación. Los no creyentes se apoyan en la luz natural, es decir, su capacidad humana. ¿Tienen preguntas? Abrimos ahora el chat para el chat, o si quieren los micrófonos para las preguntas. Buenas tardes. El hecho de que se esté abordando el hombre capaz de reconocer a Dios, de hablar de Él, en estos tiempos, pues tratando como de dar un poco de actualizar un poco este tema a nuestra realidad. Creo que es un tema muy pertinente porque es que una de las mayores preguntas que se ha realizado la gente o el ser humano en el siglo XX y en los últimos 2, 3 siglos más o menos, es el hecho sobre la existencia de Dios. Y esto siempre lleva o parte de toda esta cantidad de conflictos que se han venido dando en cuanto a la violencia, en cuanto a infinidad de cosas que ha tenido que afrontar el ser humano, ¿no? Y desde ese sentido, el hombre se pregunta, bueno, ¿dónde está Dios? Si Dios existe, ¿dónde está? ¿Por qué tanta maldad? ¿Sí? Entonces, esto cuestiona de manera particular la capacidad del hombre para hablar de él. ¿Sí? Y creo que se ha abordado de una manera muy precisa, se ha abordado de una manera muy sencilla el tema. ¿Sí? Ahora, si bien el hombre es capaz de conocerlo a él por medio de su creación, que es una de las propuestas o de las tesis que incluso Santo Tomás de Aquino deja planteado también dentro de su teología, y que es una teología que ha perdurado incluso hasta la actualidad. Y también entendiendo la finitud del hombre, yo de pronto preguntaría a Fray Diego, ¿de qué manera hablar de Dios en estos tiempos? O sea, ya sabemos que el hombre es finito y que esa finitud nos lleva a una comprensión de alguna manera básica sobre la presencia de Dios en estos tiempos, de cómo reconocer
esa presencia de Dios y cómo el hombre en estos tiempos puede ser capaz de Dios. Me parece que el catecismo nos da una luz muy, muy interesante. ¿Y cuál es esa luz? La sinceridad interior. Es decir, uno muchas veces fija posturas de acuerdo al interés que tiene. Hay diferentes tipos de posturas en los cuales se afianzan las personas o se afinca una persona conforme a su interés. Ejemplo, hay muchos movimientos que rechazan la iglesia porque son movimientos pro-abortistas, no porque haya un sentido lógico para rechazar la postura de defensa de la vida, sino porque se quiere defender un interés. Hay otros, ejemplo, promueven mucho el utilitarismo, la utilidad de las cosas. ¿Por qué? Porque tal vez es muy rentable. Cada uno promueve muchas veces desde su interés posturas contrarias ante los mismos seres humanos. En una búsqueda sincera por la verdad, podríamos decir, lo que existe me supera. Miro al ser humano y ahí está Dios. Y tendríamos que valorarlo. Miro la creación y podríamos hablar que hay una huella más grande que no alcanzo a comprender. Y esa me podría remitir a Dios. No es fácil, ¿por qué? Porque estamos en un mundo que es un mundo de utilidad, que cada quien quiere poner por encima sus intereses, por encima lo que desea, que la verdad. Si hay una búsqueda sincera desde el corazón de la verdad, yo creo que posiblemente ahí sí hay campo para hablar de Dios. Pero cuando la búsqueda de la verdad está oscurecida por la búsqueda de los intereses o por debajo de los intereses, pues ya cada quien puede hablar lo que quiere y no es fácil. Entonces, yo pienso que es primero una búsqueda desde el corazón, desde el interior. Segundo, también, pues, es claro también lo que dice el catecismo, el testimonio de la vida, el testimonio de vida. Es decir, tú vas a hablar de Dios, bueno, ¿qué crees? ¿Cuáles son tus búsquedas de esa verdad de la que estás hablando? Muéstramelas. Y si estás buscando esa verdad, ¿a qué felicidad te ha llevado? Y no estamos hablando aquí de temas solamente morales, sino de todas las estructuras de pensamiento sobre la cual nos basamos. Es decir, nosotros no podemos decir que creemos en Dios cuando formamos estructuras injustas con los demás. Yo creo en Dios, rezo mucho, pero no sé, soy un corrupto. Me robo las ayudas que le están dando a otro, pero yo rezo mucho y creo mucho en Dios, no. Hay ahí unos temas que no hay una compatibilidad, entonces desde el testimonio propio de la vida se puede hablar de Dios, pero también desde la sinceridad, de una búsqueda sincera, por encima de la verdad, por encima de los intereses del momento. Veo unas preguntas en el chat. Bueno, primera pregunta, ¿qué herramientas tiene el cristiano en la actualidad para saber orientar su quehacer evangélico, para no caer en posturas erradas? Bueno, ¿qué herramientas? Yo siento que los cristianos estamos llamados a la comprensión de la fe. Es decir, nosotros tenemos que conocerla. Sabemos que tenemos acceso a Dios, un conocimiento de Dios, podemos acercarnos a Dios por medio de diferentes formas de nuestra vida religiosa, las oraciones,
el estudio de la Biblia, pero nosotros tenemos que aprender a fundamentar la fe, y yo para esto recomiendo mucho que se lean la encíclica Fides et Ratio, fe y razón, las dos alas que nos llevan al conocimiento de Dios. La fe como respuesta a Dios, pero la razón, es decir, tu capacidad natural, la que Dios te ha dado, para equilibrar la fe y la razón, y entre ambas te lleven a esa verdad. Entonces yo siento que los cristianos ahorita tenemos cada día que prepararnos más. ¿Para qué? Para comprender. No se trata de hacer apologética ante los testigos de Jehová para que cuando me lleguen a tocarme la puerta, cuando puedan hacerlo, entonces, no, yo lo saqué corriendo porque yo les dije, no, no se trata de eso, ¿sí? Ni para ponerse uno a pelear con otros cristianos, ¿sí? No, se trata es que tú comprendes tu fe para poderla vivir de una manera mejor, para poder penetrar más en la verdad en la que crees. Eso por un lado. Entonces yo siento que esa es una herramienta, y yo siento que la iglesia tiene mucho para darnos. Toca es buscarlo, y si no, pues toca también pedir ahí sí a nuestros pastores que nos ayuden en esa formación. Pregunta Clarena: cuando hablamos de argumentos convergentes, convincentes, que se encuentran en el ser humano en la búsqueda de Dios, espérame, ¿a qué nos referimos? Bueno, tenemos que entender que al mirar al ser humano, nosotros podemos de una u otra manera mirar la huella de Dios. Estamos hablando al mirar al ser humano en su actar noble y en su actar que lo lleva hacia el bien. Es decir, cuando miramos al ser humano, podemos ver bondad, podemos ver belleza, podemos ver misericordia, podemos ver amor. Claro, también está el otro contraste. El ser humano muchas veces es de contrastes. Podemos a veces ver gente mala, ¿sí? Podemos ver sevicia, podemos ver opresión, podemos ver cualquier cantidad de sinfines pues horrorosos que tergiversan su dignidad. Pero cuando nosotros vemos bondad, cuando vemos belleza, cuando vemos esa búsqueda de la verdad, podemos a partir de ahí comprender que eso es huella de Dios. Y Dios pone, es como aquel alfarero o aquel que trabaja o carpintero, pues pone de lo suyo en lo que hace, en su creación. Dios pone de lo suyo en su creación. ¿Cuál es su creación por excelencia? El ser humano. Entonces, en el ser humano, esas huellas que nosotros encontramos de bondad, de verdad y de belleza, pues son las huellas de Dios. Creo que hay otra persona que va a preguntar, Bari. Bueno, ¿hay más preguntas? Bueno, entonces vamos a cerrar hasta aquí. Si algo, pues las dejamos para la próxima sesión. Yo quiero recordarles algo, quiero compartir esta pantalla y quiero que no se les olvide esta pantalla. La próxima sesión vamos a ver Dios al encuentro de Dios. ¿Qué vamos a ver? El tema de la revelación de Dios y el tema de la transmisión de esa revelación, cómo se ha dado. Entonces, para esto están los numerales de la iglesia, el 51 al 73 y el 74 al 100. Son muy cortos, en verdad, los textos. El 9 de mayo nos veremos. Preparen estos temas y nos veremos dentro de 8 días. Próximamente les enviaré el link cuando se haya subido este video.